Hola, una bienvenida al canal Efecto Mariposa, el canal donde relacionamos, concatenamos artes visuales, música, filosofía, cultura en general y demostramos que no hay nada fragmentado, todo está relacionado y muy a propósito del nombre Efecto Mariposa. Esta es una introducción necesaria para el video que a continuación van a ver y de hecho para la serie de videos que van a ver, del que este hace una parte, una primera parte. Y es muy importante esta introducción para explicarles que lo que van a ver es un homenaje a aquellas obras fundamentalmente musicales que se realizaron en el año 1973. Otra cosa que quiero comentarles es que justamente pensando en esta compilación la llevé a una clase. Es un taller que tenemos en la Facultad de Artes donde trabajo. Es un taller que trabaja puntualmente y fundamentalmente imagen, plástica visual, pintura, digamos, pero donde sí relacionamos, como en este canal, digamos, los diferentes campos del arte: la música, la visualidad, la cultura en general, la filosofía, la historia, etc. Lo que van a ver entonces es muy interesante, es que hemos logrado en este espacio de clase traer un poco este conocimiento, esta información que la academia ha dejado, digámoslo así, un poquito por fuera. Entonces, en esta clase yo traje, ofrecí, puse como referencias material mío, materiales míos de colección, mis vinilos, etc. Traeremos también un marco en términos de la filosofía y todo lo que culturalmente influyó en ese cambio, hablar de las décadas que pasó en el 50, 60 y por qué se llegó como se llegó a los 70s. Y vamos a empezar entonces con la primera parte. Esta primera parte va a ser fundamentalmente el contexto y unos primeros antecedentes que son fundamentales para hablar de los 70s y sobre todo de aquellos grandes logros del 73, los antecedentes de los 60s, Beatles, por ejemplo. Así que adelante, que lo disfruten y vamos a entrar ahora mismo a la clase compartida. Gracias. Y que la cuestión de la cultura es algo muy general. Vamos a referirnos fundamentalmente a una década, pero un año, ¿sí? Al año 73 y a una década que, bueno, son los 70. Pero la idea es que vean cómo esto implica toda una cultura de tradiciones que viene desde el comienzo del siglo XX. ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué es el contexto? El contexto de la época, los antecedentes, lo que implica la situación ya en el 73, y tengo la teoría de que los 70 fueron una época que marcaron un quiebre tan fuerte que mucho de lo que pasó después viene en gran medida de ahí, ¿no? Por supuesto que después de los 60 porque no hay un año sin otro, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar con un contexto. El tema es que en este año se cumplen 50 años, hablando del año 73, varias creaciones que fueron muy importantes. O sea, es muy curioso cómo a partir de que empieza el siglo XX, con el dadaísmo, por ejemplo, las décadas marcaron muchísimo. O sea, una cosa es 1910, 1920, pero sobre todo en los 60, con la revolución de los 60, es muy marcado. Prácticamente que se cumplió una década, era como que una energía cambiaba todo, transformaba todo. ¿Sí? Es claro, los 40, los 50, los 60, los 70, los 80, ¿sí? Los 90, hasta que eran los 2000. Y de ahí para acá no ha sido muy claro esa marca de la década, ¿no? Es muy curioso, en la música se ve muy claro que un álbum de 79 empieza a marcar el cierre de la sonoridad de los 70s y empieza a entrar a los 80s. Y un álbum de los 80s es un álbum de los 80s que es del año 80, así, tal cual. ¿Sí? Toda la década primera del siglo XX está marcada por la Primera Guerra Mundial, pero también por una renovación del arte liderada por movimientos tales como Dada, y eso fue muy importante. El cambio de la filosofía en el siglo XX, iniciando el siglo XX, con Dada, con todo el tema también nietzscheano, marca tremendamente un cambio en el siglo XX. Y mi sensación es que es una era de décadas, insisto, hasta más o menos el año 2000. ¿Sí? Y en esta era de décadas hay algo que me parece interesante, y es que cada década tiene un quiebre justo antes, ¿sí?
porque antes hay un quiebre, y a la mitad más o menos, por eso la cuestión del número 3, antes del 5, es casi que la madurez de esa década. Lo vamos a ver en el 63, en el 73, en el 83, ¿sí? O sea, casi que uno ve muy evidenciada la época en ese número, digamos, ¿no? Entonces cada inicio de década implicaba un rompimiento, una renovación que fue el origen de algo diferente a lo que le precedía, pero por supuesto este cambio tenía su madurez llegando a la mitad de la década. Pero no exactamente en la mitad, en el 75 ya los 70 no eran lo mismo. Y la decadencia empieza justamente a partir de la mitad, casi siempre sucede así. Decadencia en un sentido negativo, sino que lo que delimitaba esa década empieza a no ser tan importante, digamos de alguna forma. Entonces el número 3 tiene una relación ahí interesante, pero por supuesto, no hay 73 y 70, o sea, eso y lo vamos a ver ahorita. Y bueno, tendrá que ver con muchas cuestiones místicas del número 3, la Santísima Trinidad, los trípticos, los triángulos perfectos, yo no sé. Pero el 83 de los 80, el 93 de los 90, ¿sí? Y así. Miren qué curioso, por ejemplo, una cosa que marcó mucho, que definió los 70, fueron los 60, pero hablando de que justo cuando terminó la década se marca un cambio, la Revolución Cubana fue en el 1959. Y muchas revoluciones que se dieron al final de los 50 marcaron el inicio de los 60. En el 59 fue la Revolución Cubana. Bueno, como cubano ya ustedes saben que se mete mi cuña. Y eso marcó un cambio en Latinoamérica importantísimo. En el 68 viene esta revolución, o intento de revolución francesa, la revolución del 68 en Francia en el 68. En el 69 saca King Crimson este álbum, ¿sí? In the Court of the Crimson King, en el 69, ¿sí? Pero en el 67, que es el antecedente que vamos a ver, sale esto. O sea, fíjense cómo a partir del 65, ya no estamos en los 60 exactamente, sino que estamos en el tránsito de los 60 a los 70. Y hay revoluciones que están marcadas casi siempre al final de la década y que influyeron en lo que viene después. La revolución del 68 en Francia implicó todo lo que decían de Luz y Guattari con respecto a las revoluciones moleculares, el romántico, la revolución de géneros, el despertar de lo individual, por supuesto toda la relación con lo psicoanalítico y demás, ¿no? Bien, entonces como marco así, ahorita les voy a mostrar cómo, por ejemplo, justamente, insisto, en el 67 ya Beatles se empieza a marcar una diferencia importante en términos de cultura, pero está motivado por la revolución en términos de ciencia, en términos de tecnología, en términos de política que se da en el contexto general, ¿no? Y primer antecedente entonces, estos dos álbumes. Vamos a revisarlos. A ver cómo. Es que hay que hacer porque definitivamente, si ustedes se dan cuenta, la revolución del 68 en Francia y todo lo demás, sí va a marcar un cambio. Ah, no, es que yo tengo esto plastificado así porque no es una cosa. Tiene una lámina dentro que no la traje porque esas láminas suelen perderse. Entonces aquí tenemos Sgt. Pepper's los borbotones. Blues Band. Ahorita lo podemos escuchar. Este fue el paso realmente en el 67 que marcó en gran medida lo que transitaba de la psicodelia, que eso es importante, que era lo que venía en los 60 a lo progresivo, por varias cosas. Primero porque hay una concepción, el rock progresivo tiene mucho que ver con el trabajo en estudio. Y los Beatles lo que les pasaba era que decían, hacemos conciertos, la gente grita tanto, sobre todo las chicas gritaban tanto, que nadie escucha lo que estamos haciendo. Entonces se retiran de los conciertos y se meten acá y álbum conceptual. ¿Por qué? No por el concepto de las piezas, sino por el concepto del álbum mismo, porque ellos crean una supuesta banda, un poco negando lo que era anteriormente. Y entonces sacan esta banda, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y este disco, que como ven acá en la portada es icónica porque es como las meninas de vinilo. Tiene un poco de todos los personajes que van a tener que ver con la cultura que les antecedía y con lo que implica las bases filosóficas, poéticas, artísticas, del pop incluso, en términos no de música, sino de cultura pop, esa cultura popular, que va a marcar una nueva época. Por eso es tan importante el tema de la documental, ¿sí? Y miren acá entonces todo el tema plástico, visual. Citaron a muchos personajes, no existieron, entonces ellos ponían la foto recortada del personaje, ¿sí? En la portada. Hay libros enteros sobre esto. Pero además tiene algo importante y es que ellos innovan recursos en
en términos sonoros, en términos de sonido concreto en el mismo álbum, en términos de lo conceptual, en términos de lo tecnológico, una época en la que se querían grabar por diferentes canales, pero tuvieron que innovar procedimientos. Hay una pieza en la que al final suenan varios pianos al mismo tiempo, y eso en el estudio se pusieron varios pianos de cola para que sonara al mismo tiempo y lograr una resonancia después del sonido, ¿no? Entonces, bueno, este es un antecedente que es fundamental, ¿sí? Aquí empieza un poco el asunto. Pero en el mismo año sacan este álbum que en el momento fue un fracaso total. Que, bueno, fue un fracaso porque creo que lo que sacan es un programa, una especie de película para televisión, que fue una locura porque lo que dice Paul McCartney es estaban cansados, aburridos, en fin, y dice, no, vamos a salir en un bus, digamos, ¿cierto? Hacer una especie de viaje mágico. Era muy propio de la época. En la época se hacían viajes psicodélicos acompañados por drogas, un bus con muchos colores y recorrían la ciudad, ¿no? Entonces ellos hacen eso y la película no tiene trama. La película era como una chiva hippie. Como una chiva en Colombia así, perfecto. Entonces, bueno, ellos hacen una historia, también en términos de un álbum conceptual, digamos. La película, el tema fundamental era que los colores eran muy importantes, pero la película sale en blanco y negro, por tanto el color no llama la atención. Y nadie entendió la película, nadie la entendió. Sí, fue como un fracaso, pero el álbum logró mucho éxito y posteriormente ha sido valorada la película como valor retroactivo. Bueno, el Magical Mystery Tour tiene algunas piezas que no se reeditaron después. Esta es una edición del 67, por tanto tengo que restaurarla porque tiene páginas sueltas. Ellos lo que hacen es un libro, ahorita lo voy a pasar para que ustedes lo vean. Ellos lo que hacen es un libro con todas las imágenes, ¿sí? O sea, crean la historia, hacen el libro, sacan las fotografías y utilizan una cosa que usaban mucho en la época, que eran como estas revistas, que eran como cómics, como una novela gráfica de periódico, por decirlo así, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno mira esto dice en el 67, ¿cierto? Significa que ya la música no es solamente lo que tú escuchas, ¿sí me entiendes? Sino que es todo el tema visual, performático, todo el tema del mundo del universo que se crea en torno a, ¿no? Entonces ahorita lo pasamos y lo vemos. Esta edición, insisto, es del 67 y incluye 24 páginas a full color. Y ahí lo van a ver, el sello dice que esto que tengo en la mano salió en el 67, pasó por muchas manos e increíblemente cayó en las mías. Además se escucha muy bien, por ejemplo, este vinilo tiene una cosa muy interesante. Cuando yo lo compré, aquí dice estéreo, ¿se dan cuenta? Dice ahí estéreo. Cuando dice estéreo es porque había mono y estéreo. Entonces, pero esta edición fue la que se sacó para América, ¿sí? Pero entonces quien me lo vendió trocó el álbum. Entonces se suponía que el álbum dentro de esta portada o esta edición no sería este. En cambio, el álbum sí es la edición primera del 67. Y esta es la edición del 67, producida en Inglaterra por George Martin, ¿no? Ahí el tema del productor va a ser muy importante desde aquí hasta Pink Floyd. Entonces, este es el antecedente para entender los 70 y para entender la época actual, ¿sí? O sea, claro que los Beatles tomaban de muchas sonoridades, pero tenemos acá casi que protopunk, rock, música conceptual, música experimental, tenemos letras bastante extrañas, la psicodelia metida ahí, pero ya hay un proceso de reflexión diferente. La diferencia entre psicodelia y rock progresivo es que la psicodelia buscaba nuevos estados de percepción, pero sin mucha conciencia del acto, sino a través de mecanismos alucinógenos. El rock progresivo se vuelve más racional, se vuelve más estructurado, más conceptual, historias, mitos, leyendas, sinfonías, trabaja mucho con la cuestión de las áreas como la sinfonía y demás, ¿no? Y hay un cambio de paradigma que ya se había dado, quebrándose en la concepción clásica de lo que era el arte en general, como una cuestión general, ¿no? En varios campos de la cultura existe quiebre, incluso en el campo de la filosofía, ¿sí? Desde Nietzsche hasta Kant, que empiezan a quebrar todo el tema del paradigma clásico, ¿no? Entonces, toda la cuestión de la muerte de Dios, un desenfreno y un descreimiento de lo trascendental, el más inmanente, lo inmediato, la vida en sí, ¿sí? Y por tanto, la creación en general, que insisto, está ahí en los 60, ¿no? Una filosofía crítica que influyó en la cultura en general y a la música en particular hasta los años 70, ¿sí? Entonces, bueno, ejemplos como que seguía Nietzsche, como David Bowie,
que era un nietzscheano a morir y era un amante de la filosofía, ahorita lo vamos a ver. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el dadaísmo, con Fluxus, la meditación, las prácticas espirituales, la bohemia, las distintas disciplinas, la concepción del futurismo, que es importantísimo aquí, ¿sí? Como de la cuestión futurista que empieza a pensar en las nuevas tecnologías y demás, el cuerpo-máquina, ¿sí? Y todo el tema ya pasando a mediados del siglo de la posguerra. O sea, tenemos la Primera Guerra Mundial y la posguerra. La posguerra implica que hay una Segunda Guerra Mundial que afecta a una generación donde está incluido Roger Waters y que afecta a esta generación y va a afectarles en la parte creativa. Roger Waters entonces pierde a su padre en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra, y por eso su postura es tan radical política, porque es que pues, lo vivió en carne propia con su familia, ¿no? Y todo el tema de una filosofía estructuralista y postestructuralista, ¿no? Todo el tema del arte, de Lacan, todo el tema de las relaciones de Jung y de Freud. Incluso muchos músicos se basaron después en Jung, incluso posteriormente ya en los 80 Peter Gabriel, que sus canciones basadas en Jung.